Muy buenas tardes y bienvenidos a este estudio bíblico de la Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional. En esta ocasión analizaremos una de las preguntas de la Biblia que nos han hecho llegar a través de la página www.iduay.org. ¿Por qué los cristianos deben celebrar la fiesta de Pentecostés? La fiesta de Pentecostés tiene varios nombres, los cuales se derivan de su significado y del tiempo de su celebración. Conocida como la fiesta de la siega, en Éxodo capítulo 23, 16, y el día de las primicias, en Números capítulo 28, versículo 26, esta festividad corresponde a la cosecha de grano de la primavera, la cual constituía los primeros frutos del ciclo agrícola anual en la antigua nación de Israel. También se le llama la fiesta de las semanas, en Éxodo capítulo 34, versículo 22, cuyo nombre proviene de las 7 semanas más un día, que da como resultado 50 días, que se cuentan para determinar cuándo ha de celebrarse. Y esto está en Levítico capítulo 23, versículo 16. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, se le da el nombre de Pentecostés, adjetivo que denota 50. Durante la fiesta de los panes sin levadura, el domingo dentro de esta semana, el sacerdote ofrecía el primer corte de la siega, la primera gavilla, la ofrenda mecida presentada ante Dios. Esta ofrenda mecida marcaba el inicio de los 50 días de cosecha. Al finalizar estos 50 días, se celebraba la fiesta de Pentecostés y se ofrecían los primeros frutos. Tales cosechas son las primicias. Este es el ritual ordenado por Dios al antiguo pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento y significado de lo que Dios quiso representar con este rito. Y lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Donde nos dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El domingo después de su resurrección, el mismo día, durante la fiesta de los panes sin levadura, en que se mecía ante Dios la primera gavilla de la cosecha, Cristo se presentó a sí mismo ante el Padre como un tipo o ejemplo de primicias. De hecho, la ofrenda mecida representa a Jesucristo, quien fue el primogénito de toda creación y el primogénito de entre los muertos. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y versículo 18. La palabra de Dios habla de 2 tipos de cosecha. Una de ellas es la cosecha física y otra cosecha, muchísimo más importante, la cosecha espiritual. Dios se vale del ejemplo de la cosecha para hacer más claros algunos de los aspectos de su plan de salvación. Y el tema de la fiesta de Pentecostés es el de las primicias. Las cosechas que enmarcaban las fiestas bíblicas dadas por Dios, en realidad fueron diseñadas para enseñarnos acerca de la cosecha espiritual
cuyas semillas Jesús vino a sembrar y que posteriormente Él mismo y sus discípulos empezaban a cosechar. Así como en el Medio Oriente había una cosecha temprana y una tardía, la cosecha espiritual se compone también de dos fases. Esto nos ayuda a comprender que aquellos con quienes Dios está trabajando ahora serán esos primeros frutos. Las primicias del plan de Dios son las personas que están siendo llamadas ahora, en este tiempo, y que gracias al Espíritu Santo que trabaja en ellas, están experimentando una transformación en sus mentes y actitudes para llegar a ser como Jesucristo. El apóstol Santiago nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 18, que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Asimismo, el apóstol Pablo entendía muy bien que aquellos que fueran llamados y convertidos en esta era, entre la creación del hombre y la segunda venida de Jesucristo, serían las primicias del plan de Dios para la salvación de la humanidad. En Romanos capítulo 16, versículo 5, y en 1 Corintios capítulo 16, versículo 15, Pablo se refirió específicamente a algunos cristianos del primer siglo como los primeros frutos del llamamiento de Dios. Actualmente, Dios solo está llamando a sus primicias, los que son llamados primero, quienes alcanzarán la salvación en un mundo gobernado por Satanás. Debido a que somos llamados ahora, Dios tiene una labor especial para nosotros: colaborar con Él para llevar la verdad de la salvación a todas las generaciones posteriores. De manera muy significativa, Dios escogió el primer Pentecostés después de la resurrección de Jesús para derramar su espíritu en sobre 120 creyentes. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2, de los versículos 1 al 4, donde podemos encontrar lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Estos hombres hablaban en otros idiomas frente a una multitud que había venido a Jerusalén de muchos lugares y que estaban sorprendidos de que les hablaran en sus lenguas nativas. Este extraordinario acontecimiento fue una muestra innegable de la presencia del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, le habló a la multitud diciendo cómo podían ellos recibir el Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículos 38 al 39. Hechos 2, capítulo 38 al 39. Pedro les dijo:
Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Por medio de este milagro y la predicación inspirada de Pedro, Dios agregó 3,000 personas a su iglesia en este día. Todas ellas fueron bautizadas y recibieron el Espíritu Santo. Desde ese importantísimo acontecimiento, el Espíritu de Dios ha estado accesible a todos los que verdaderamente se arrepienten y son bautizados. Muchos relacionan el concepto iglesia con un edificio. Sin embargo, el vocablo griego que se tradujo como iglesia en el Nuevo Testamento proviene del término eclesía, que significa los llamados a salir. Esta palabra griega era comúnmente usada para denotar una asamblea de personas, aquellas llamadas a convocarse. La iglesia es el grupo humano llamado a salir del mundo para servir a Dios. A los miembros que conforman la iglesia, Dios les da el poder del Espíritu Santo para vencer al mundo. Es a través de este Espíritu que la iglesia puede predicar el Evangelio al mundo y hacer discípulos en todas las naciones y cumplir con la gran comisión que nos indica en Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20. En Romanos, capítulo 8, versículo 9, se nos indica que gracias al Espíritu Santo, una persona puede pertenecer a Jesucristo y ser parte de su iglesia. Para que la iglesia del Nuevo Testamento pudiera existir, Dios entonces les envió su Espíritu Santo. Las primicias del plan de Dios para la salvación son quienes han sido llamados a estar en la iglesia durante esta época. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, está entonces conformada por personas en las que habita el Espíritu Santo. Ellas se han arrepentido de sus pecados y se han volcado a Jesucristo como su Salvador personal. Se han comprometido a obedecer sus santas y justas leyes y están dispuestas a dejarlo todo para permanecer fieles a Jesucristo. En Lucas capítulo 14, versículo 33, se nos dice lo siguiente a este respecto. Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto nos lleva de vuelta a los primeros frutos. El concepto básico de los primeros frutos es que Dios no está convirtiendo al mundo ahora. Actualmente vivimos en una época en la que Satanás, el diablo, aún rige este mundo. Es así que el apóstol Pablo llama al diablo el Dios de este mundo, que mantiene cegado el entendimiento de la mayor parte de la humanidad. Esto se puede ver en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. En pocas palabras, Jesucristo no va a cambiar el mundo en esta era presente. Él no estableció su iglesia para convertir al mundo ahora mismo. Hay un lapso entre su venida, en su primera venida, cuando estableció su iglesia, y su futuro regreso a la tierra. Usted debiera preguntarse,
¿qué tanto sé acerca de esto? Si usted dice, no estoy ciego, entonces es necesario que considere seriamente tomar algunas decisiones. Usted debe hacerle frente a esta pregunta: ¿qué voy a hacer con la generosa oferta de Dios para ser parte de sus primeros frutos? Usted no escuchará esto en las iglesias cristianas tradicionales. Solo la verdadera iglesia de Dios ha enseñado cómo el gran plan revelado de Dios incluye a todas las personas. Muy pocos entienden lo que realmente significa la salvación, y son aún menos los que entienden el concepto de las primicias. Obviamente, es imposible alcanzar una salvación que uno no entiende. Sin embargo, si usted entiende que Dios está llamando y preparando sus primeros frutos, debe investigar acerca de su gran propósito para usted y para la humanidad. Somos parte de una creación especial, con la posibilidad de tener una relación con Dios que durará toda la eternidad. Dios quiere que nadie se quede fuera. La oportunidad de formar parte de los primeros frutos de la cosecha de Dios es muy especial. No es fácil, pero tratándose de algo tan grandioso como esto, usted no esperaría que fuera fácil. Usted debe comenzar por aprender más sobre Pentecostés. La Iglesia de Dios, en obediencia a esta enseñanza, guarda este día y también cada uno de los festivales que Dios ha ordenado, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Todas las fiestas santas de Dios explican los pasos vitales de su plan de salvación para la humanidad. Reflexione acerca del llamado de Dios y pregúntese: ¿estaré siendo llamado para algo especial? ¿Tengo algún propósito? ¿Hay algo realmente grande sobre mi existencia que el mundo no me ha dicho? La respuesta a todas estas interrogantes es un sí absoluto. Aprenda más sobre nuestra congregación y creencias en el portal web en español, espanol.usg.org, el que está completamente a su servicio. Puede suscribirse gratuitamente a la revista de comprensión bíblica Las Buenas Noticias en www.lasbuenasnoticias.org, y también puede solicitar de forma gratuita nuestras publicaciones, y en especial el folleto Las Fiestas Santas de Dios, donde usted podrá comprender que los festivales bíblicos están vigentes en nuestros tiempos. Cualquier consulta, no duden en llamarnos al fono que aparece en pantalla, 22 848 9504, 22 848 9504, o enviar sus consultas y o preguntas al correo electrónico info@iduay.org. Ya finalizando con este estudio bíblico, el día de Pentecostés fue el día en que Dios envió su Espíritu Santo para comenzar su iglesia, para fortalecer a las primicias que Él comenzaba a llamar. En tiempos del Nuevo Testamento, la fiesta de Pentecostés es una conmemoración de la fundación de la iglesia del Nuevo Testamento,
porque fue aquel día de Pentecostés, en el año 31 de nuestra era, que Dios empezó a preparar las primicias de su cosecha espiritual para traerlas a su familia. De esta manera concluimos y esperamos encontrarnos en un próximo estudio bíblico ofrecido por la Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional. Muy buenas tardes.